A ver, sí, así, perfecto. Muy bien. Pues nada, buenos días, bienvenidos, gracias por darnos la oportunidad de hablar de computación cuántica en este foro, gracias a Cluster, a Ángel Niño, y bueno, pues vamos a intentar en 40 minutos explicar un poco qué es la computación cuántica y qué aplicaciones tiene. ¿Vale? Okay. Hola, ¿eres Aitor Moreno? Sí, soy yo. Sí, ¿eres el responsable de inteligencia artificial dentro de Ibermática? Sí, soy yo. Bueno, pues ¿Tú quién eres? Yo soy Pilar Ruiz Ayuso, soy la directora de innovación dentro de Ibermática. Encantado, no te conocía. Igualmente, yo tampoco. Bueno, somos tantos. Sí, la verdad. Pues nada, mucho gusto. Bueno. Pues mira, me han referenciado a ti porque, bueno, tenemos un problema dentro de nuestra área de infraestructura que me gustaría que nos ayudases, ¿no? A ver cómo con la tecnología de la inteligencia artificial nos puedes ayudar. Mira, nosotros tenemos múltiples escenarios donde queremos optimizar, ¿no? Pues toda nuestra infraestructura. Sí. Pues que queremos optimizar toda nuestra infraestructura para poder escalar mejor, ¿no? Pues todas nuestras máquinas, todos nuestros servidores, pues a nivel de muchos indicadores, pues a nivel de eficiencia energética, a nivel de capacidad, a nivel de recursos, a nivel de todas las paradas que tenemos, ¿no? En el día a día. Y bueno, pues se presentan múltiples escenarios con muchísimas variabilidades con las cuales, pues claro, no sabemos qué escenario es el más óptimo, ¿no? Para hacer ese escalamiento, ¿no? Dentro de nuestros servicios y servidores. Entonces, bueno, pues nosotros estamos trabajando también con aplicaciones de terceros. Y bueno, te digo un poco los informes que estamos obteniendo a nivel de infraestructura, pues predicción del balanceo, de las capacidades de los servidores, para que nos acoplen, en la parte de comunicaciones, ¿no? Pues que haya una buena latencia, en la parte de cuando hay cuellos de botella, ¿no? Picos de la demanda, pues cuando hay una demanda, ¿no? de clientes se sobrecargan los servidores. Y bueno, pues ante este escenario, Aitor, pues ¿cómo nos puedes ayudar con la inteligencia artificial? Hombre, pues es un problema interesante. Ahora ya conozco, ¿no? La parte de infraestructura, cibercloud. Hombre, yo creo que es rizar el rizo, ¿no? Ya la excelencia de la excelencia, porque ya yo creo que se hace muy bien. Pero bueno, es verdad que en esto buscar el mejor escenario, igual cuando hay mucha variabilidad y minimizando, ¿no? Buscando minimizar algo, una función, pues el coste energético, ahora que estamos tan en la Ibermática verde. Y bueno, buscar ese mejor escenario. Yo creo que la inteligencia artificial no va a ser la mejor opción. Yo creo que porque la inteligencia artificial va a buscar estos algoritmos de optimización clásico, son más heurísticos, o sea, buscan la solución, pero bueno, buscando caminos entre las posibles soluciones y nunca te vas a asegurar de que esa solución es la mejor. Y yo creo que vosotros tenéis un poco la mosca detrás de la oreja ahí en saber seguro que es la mejor solución y que lo que el sistema os pueda dar es la mejor recomendación, ¿no? Sí, porque aparte, perdóname, o sea, tenemos todo el equipo pues trabajando muchísimas horas, un gran esfuerzo pues en revisar pues todos los posibles escenarios, ¿no? Para cuál es el mejor, ¿no? Que optimice, ¿no? Y nos lleve a esa escalabilidad que queremos dentro de la compañía. Y la verdad es que es un poco infierno porque tenemos que tener esos equipos haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Y la parte de ella no te va a asegurar que siempre sea el mejor escenario, porque que sea el mejor escenario tendrías que revisar todos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay otra tecnología que encaja como un guante, que es la computación cuántica, que yo creo que está lo suficientemente madura hoy en día como para que podamos aplicarla en nuestro caso de uso, y ahí sí que os va a dar tranquilidad, ya no estamos para sufrir, y os va a dar tranquilidad y os va a buscar de todos los escenarios cuál es el mejor y cuál es el más óptimo. Pero a ver, perdona, Aitor, o sea, me estás diciendo que con inteligencia artificial no, que lo tenemos mucho más maduro, y con cuántica sí. Pues a ver, yo pensaba que esto de la cuántica era un poquito más de pájaros y flores, pues estaba más metido en la parte de la física, ¿no? En la investigación y no tanto en el ámbito de negocio. Pues no sé, pues de qué va esto, ¿no? O sea, ¿me puedes explicar un poco estamos ya con proyectos de cuántica en clientes reales y funciona. Quiero decir que para problemas así complejos y en los cuales te quieres asegurar de que, sobre todo en los de optimización, va muy bien. Pues bueno, ya te puedo explicar un poco lo que es la computación cuántica, por ser tú, no te creas, ¿no? ¿Tienes IAP así para darme? Bueno, pues dependiendo de lo que me cuentes, si es interesante y tiene aplicabilidad, entonces te abriré un IAP para que imputes horas. Bueno, pues te voy a contar un poco así lo que es la parte de cuántica, así, muy rápidamente. Bueno, básicamente lo que trata es de computación, y hoy en día todo se computa, o sea que al final todo lo que hacemos hoy en día está digitalizado y se computa. Y la computación básicamente es la transformación de la información, ¿no?
8 por 2, 16, pues el 8 por 2 tiene la misma información que el 16. Algo de entropía tendrá una más que otra, pero lo que hacen los ordenadores es transformar esa información, codificarla, ¿no? Entonces, bueno, un sistema computacional, cuanto más información pueda gestionar, cuanto más número de estados pueda trabajar, pues más computacionalmente potente es, ¿no? Entonces, claro, venimos de este mundo que Ibermática nació así, ¿no? Dando soporte en estos grandes mainframes a ciertas cajas y bancos y así, en los cuales pues teníamos los ordenadores que tenían sus CPU, su memoria y tal, pero trabajaban con válvula de vacío que eran unas lámparas que no podían almacenar mucha información. Por lo tanto, los ordenadores eran como esta sala de grandes, pero la capacidad computacional que tenían era pequeña, ¿no? Hoy estamos en este tipo de microprocesadores, en este tipo de lámparas, ¿no? Que son a nivel de escala nano, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de estados que podemos manejar es mucho mayor, con lo cual un transistor de este tipo pues puede gestionar millones de veces más información que esos grandes ordenadores que hemos visto antes, ¿no? Solamente que tenemos un problema, ya sabéis que tenemos un problema con la fabricación de microprocesadores, que estamos un poco en crisis, y tenemos un problema, que no podemos hacer microprocesadores más pequeños porque cuando llegamos al límite de 10 átomos, digamos, ese voltaje que almacena la información, el 1 y el 0, pues se escapa, ¿no? Que es lo que utilizamos en los USBs. Y entonces no podemos hacer microprocesadores más pequeños, con lo cual estamos un poco en crisis. Ya hemos colapsado, no podemos generar más potencia computacional, ¿no? Y esto ya lo decía el CEO de Microsoft, que nos estamos quedando sin potencia computacional en el mundo, y también lo decía Moore. Decía Moore con su famosa ley que, bueno, ya en el 2007 decía que en 15 años nos íbamos a quedar sin potencia computacional y no íbamos a poder hacer procesadores ni ordenadores más pequeños, ¿no? Y que tendría que llegar una nueva tecnología que superase esta limitación. Y esta tecnología, estamos en el 2022, 23 casi, y ha llegado es la computación cuántica. ¿Y la computación cuántica qué hace, básicamente? Pues bueno, en la computación clásica, en esos microprocesadores pequeñitos, nosotros almacenamos aquí un voltaje más o menos 5 voltios, y eso es el 0 o el 1, si hay voltaje o no, y no podemos hacerlos más pequeños. Pues el equipo de Steven Windsor en su día dijo, joder, nosotros podríamos llegar a nivel atómico, podemos ver si un electrón está en una órbita arriba o abajo, alrededor del núcleo. Si podemos ver que está arriba, podemos decir que es un 1, si podemos ver que está abajo, podemos decir que es un 0, y además si podemos cambiar la órbita, pues ya podemos tener un microprocesador más pequeño. Lo probaron y efectivamente somos capaces, con lo cual nació el concepto de qubit. El qubit simplemente es, por simplificar mucho, es saber dónde una partícula está en su orbital, si está arriba o está abajo, o un fotón está polarizado de una manera o de otra, ¿no? En todo caso, para codificar un 3, ¿no? Un número 3, necesitaríamos 2 bits, ¿no? El 2 más 1, 3, o 2 qubits. Aquí no cambia nada, los qubits y los bits funcionan igual, son ceros y unos, ¿no? Entonces, para codificar números estamos en la misma, no pasa nada. Pero a la hora de construir estos ordenadores cuánticos, empezamos a tener unos problemas porque la física cuántica no funciona así, en realidad. La física cuántica no funciona como el mundo macroscópico. Entonces, esos problemas los hemos convertido en oportunidades, ¿no? Los problemas que son la superposición, el entrelazamiento y la interferencia y medida, básicamente. ¿La superposición qué es? Pues nosotros imaginamos a los electrones girando alrededor del núcleo como la Luna a la Tierra, ¿no? Pero en realidad la naturaleza es así. El electrón no es una partícula, es una onda, o tiene la dualidad onda-partícula. Entonces en realidad es una onda y está en los dos sitios a la vez. Está arriba y abajo a la vez, o está en todo alrededor del núcleo a la vez, ¿no? Eso es lo que se llama superposición. Y dices, joder, pues vale, menudo rollo, si yo lo mido voy a tener el 0 y el 1 a la vez, en ciertos casos. Con lo cual es un problema a la hora de hacer cálculos, ¿no? Pero imaginaros, si yo, lo mismo que decíamos antes, si yo quiero codificar un 5, tendré que tener 3 qubits. 1, 0, 1. El spin para arriba es un 1 y el spin para abajo es un 0. Pero si yo pongo el spin en superposición, a la vez tendré, el primer bit será un 0, un 1 a la vez, entonces voy a tener el número 4 y 5 a la vez. Si yo pongo todos en superposición, si pongo los 3 bits, por ejemplo, en superposición, tendré 256 estados a la vez. Tendré los 256 números a la vez, en el mismo sistema. Con lo cual, si esto lo explosiona a 10 qubits, a 64 qubits, tendré millones de estados a la vez en los cuales yo podré meter
la información de una base de datos en esos estados con pocos qubits. Ya tenemos una potencia, por lo menos de almacenamiento y de computacional, de transformación de esa información, ¿vale? Pero además hay otra particularidad de la parte cuántica que se llama el entrelazamiento, ¿vale? Que el entrelazamiento, ¿qué es? Pues si yo pongo dos partículas a vibrar juntas a la vez, o de una partícula las separo en dos, y luego las separo a cualquier distancia, ¿no? Me da igual, en cualquier punto del universo, ¿no? Pues yo, si mido una partícula y esa partícula está en un estado, sabré inmediatamente en qué estado está la otra partícula, sin medirla. Y si cambio el estado de una partícula, también sabré cuál es el estado en el que ha quedado la otra partícula. Con lo cual, digamos que de alguna manera yo puedo hacer correlaciones entre esas partículas. Y esto ya directamente lo puedo utilizar, porque yo, si entrelazo muchas partículas en ese estado de superposición donde he metido mis datos de la base de datos, tendría un sistema, una matriz de correlación directa. Y además, si cambio el estado de algunas partículas, podré automáticamente cambiar el estado de las otras que están correlacionadas. ¿Qué es lo que puedo crear? Un simulador. Oye, si cambio la edad, si cambio la carga, si cambio la renta de estos valores, ¿qué pasará en estos otros valores? Ya tengo un simulador cuántico de forma directa, ¿vale? Y además nos sirve para la comunicación. Claro, yo al poder cambiar el estado de un bit, de un qubit, lo cambiará automáticamente en otro lado, puedo hacer ya una comunicación en Morse, ¿no? De forma directa, con una fibra óptica y instantánea, ¿no? Y esto, bueno, ya se probó entre Las Palmas y Tenerife en el 2016, va bien, y es la base de la parte de comunicación cuántica, lo que se llama el QKD, ¿no? De distribución de claves cuánticas, etcétera. Y para darte un ejemplo así sencillito, porque por no meternos, imagínate que, como decimos a los niños, ¿no? Ningún número del 0 al 7, o al revés, tengo una clave del 0 al 7 para entrar en tu sistema, ¿no? Entonces, yo para intentar entrar en el sistema, tendré que probar el 0, el 1, el 2, el 3. En el infinito tendré que probar por lo menos 8 intentos. Tendré que hacer 8 intentos. Igual en algunos acabo antes, pero bueno, en el infinito 8 intentos, ¿no? Y así entraré en el sistema, porque solamente son 8 estados, ¿no? Pero imaginaros que yo tengo un sistema cuántico en el cual, como si pongo en superposición los 3 qubits, solamente con 3 qubits, voy a tener los 8 estados a la vez. Con lo cual, yo cuando vaya a medir, es verdad que la medición me va a dar cualquiera de los estados con la misma probabilidad, porque están en superposición y cualquiera de los estados me va a dar, me dará un 1, un 5, un 6, un 4, el que sea, ¿no? Pero puedo hacer un pequeño programa cuántico, sin mirar, sin medir el resultado, un pequeño programa cuántico cuya función, y esto es lo que se llama el paralelismo cuántico, cuya función lo que me haga es, me aplique una función, que la función es entro o no entro dentro del sistema, ¿vale? Y aplico esa función sin medir a todos los estados. Con lo cual, en un único intento, el sistema, con solamente medir una vez, lanzar el programa una vez, me va a aplicar esa función a los 8 estados y ¡pum!, me va a entrar en el sistema. Con lo cual, esto es lo que se llama el paralelismo cuántico, es lo que se utiliza para acelerar, pues, temas de criptografía, temas de aplicar funciones. Por ejemplo, queremos hacer la media de una base de datos de todos mis clientes. Pues yo esa función de la media la puedo aplicar a todos los estados de mi base de datos y se aplicaría en un instante. Y así con todas las funciones que yo quiera aplicar. Pues bien, o sea, más o menos me ha quedado claro pues la potencia que tiene la cuántica. Te voy a dar IAP. Vale, perfecto. Y bueno, pero a mí lo que me da miedo que con esta potencia que tiene la cuántica, ¿no? Con las máquinas cuánticas, pues al final, pues el tema de la seguridad, cómo vamos a proteger, ¿no?, nuestros datos de toda nuestra infraestructura crítica, ¿no? Sí, bueno, de hecho, con este paralelismo cuántico ya hay ciertos algoritmos, por ejemplo, el algoritmo RSA, que es el que está en todas nuestras encriptaciones, firma digital, en todas las comunicaciones, ese se sabe que se va a romper, ¿no? Eso va a ser como el efecto 2000, ¿no? Va a haber que cambiar todos los sistemas de encriptación con nuevos algoritmos que esos ordenadores cuánticos no sean capaces de romper, que es lo que se llama la encriptación postcuántica, que no es cuántica. Esta encriptación postcuántica son programas en JavaScript o en Python que no tienen nada que ver con la cuántica y que ya están disponibles, o sea, en software libre, y se pueden integrar ya en los sistemas de encriptación. Pero habrá que hacer toda esa migración con el efecto 2000 cuando ya el primer ordenador rompa esta clave RSA, ¿no? Que no se sabe cuándo va a ser, pues igual 5 años, 10, 15, nadie lo sabe. Pero bueno, ya hackers ya están guardando información
¿no? Para que en el momento que se pueda desencriptar, pues ya tienen la información guardada y dicen, bueno, en este momento ya la puedo desencriptar. Entonces, eso ya es una realidad y eso ya se puede empezar a implementar ese tipo de algoritmos postcuánticos bueno, de hecho nosotros lo estamos haciendo, ¿no? O sea, que para asegurarnos y a nuestros clientes de que eso, cuando venga, ya estar preparados para que, incluso ahora que puedan copiar información y esa información tengamos la seguridad de que no la van a poder romper, ¿no? Vale, o sea, me parece fenomenal, estupendo, pero bueno, yo voy a mi libro, ¿no? O sea, que quiero que me digas que con cuántica, si hay ejemplos, ¿no? Tenemos ya ejemplos dentro de Ibermática que se estén desarrollando, pues para encontrar, ¿no?, el escenario más óptimo para optimizar mi infraestructura, ¿no? Y que haya un escalamiento de nuestros servicios y nuestros servidores, nuestras máquinas. ¿Hay algún ejemplo que ya estéis desarrollando dentro de Ibermática? Sí. O sea, al final tú lo que quieres es ver cuál es la mejor configuración de tus equipos, el balanceo de cargas, servidores, sí, hemos hablado. En base a la demanda de tus clientes, ¿no? Que será, unos días será mucho, otros pocas, si hay eventos, tal, un sistema que te recomiende el mejor escenario para minimizar el coste. Sí. Pues ahora déjame que piense, pues sí, mira, yo creo que hay, tenemos un cliente, tenemos un ejemplo que igual te puede puede ser parecido. Mira, tenemos un cliente que lo que quiere es poner sus equipos conectados, ¿no? De forma que, bueno, pues se optimice, se minimice la pérdida de energía, ¿no? Lo que se llama la pérdida de energía técnica. Y bueno, pues en función de que pongas un generador, un condensador, los equipos que sean, pues bueno, te va a dar un rendimiento otro, ¿no? Entonces, claro, aquí empezamos a probar y dices, bueno, si tenemos dos equipos, tenemos dos opciones. Ponemos un equipo delante, otro detrás, medimos la pérdida energética de la red y ya sabemos cuál es la mejor configuración, ¿no? Si tenemos 3 equipos, tendremos 6 configuraciones. Y así, si tenemos 4 equipos, 24 opciones. 5 equipos, 120. Con 10 equipos ya empezamos a tener 3 millones de opciones, ya que ya empieza a ser un poco complicado de medir. Con 20 equipos, que son una red muy pequeñita, ¿no?, ya tenemos no sé cuántos billones de opciones que hay que evaluar para ver cuál es el mejor escenario, la mejor configuración para que nos recomiende esa topología, ¿no?, de la red, ¿no? Por fuerza bruta esto es imposible hacerlo, o sea, en tu sistema, pues por fuerza bruta, y si hubieses venido hace 2 años, 3 años, pues te hubiese dicho, bueno, pues lo hacemos con IA, ¿no?, que para eso soy el responsable de la unidad de IA. Pero, bueno, ¿cómo lo hubiésemos hecho con IA? Pues con IA hubiésemos hecho un algoritmo de optimización, luego otro de Machine Learning para las predicciones, otro de simulación, pero claro, estos algoritmos de optimización, simulación y Machine Learning han cambiado, porque con la parte de cuántica, pues se están afectando directamente a estos algoritmos de inteligencia artificial e incluso mejorando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hubiésemos hecho? Pues tendría tu topología de servidores, red y servicios, etcétera, ¿vale? Miraríamos una función de coste y aquí empezaríamos a hacer cosas, como no podemos hacer por fuerza bruta, pues empezaríamos a decir, bueno, a ver, los equipos, ¿qué naturaleza tienen? Hacemos un clustering, una segmentación, un perfilado de equipos y ya, nos olvidamos de los equipos y ya empezamos a trabajar con perfiles de equipos, para que ya no sean tantos equipos, ¿no? Luego hacemos una predicción también por perfiles de clientes, por perfiles de servicio, hacemos una predicción de cuál va a ser la demanda. Con todo eso, al final aplicamos un algoritmo clásico de optimización, un recocido simulado, que se llama, bueno, es una traducción un poco, un annealing simulated, o un algoritmo genético, ¿vale? Pero claro, estos algoritmos clásicos buscan cuál es la mejor respuesta, pero bueno, de una forma heurística, van buscando caminos y encuentran uno que sería un pozo, el pozo es el mejor resultado, pero rezando para que ese pozo no sea un mínimo local, que no sea una respuesta local y no sea la óptima, ¿no? Para eso el algoritmo genético pues también hace mutaciones, bota, ¿no? Es como si una pelota cayese, cae en el pozo más bajo, ese es el bueno, pero yo lo hago rebotar a veces para que, por si acaso, ¿no? Total, que bueno, esto es lo que hacíamos, bueno, seguimos haciendo en algunos proyectos. Pero bueno, con la cuántica, pues, y depende de qué sistema, pues ya tenemos algoritmos como el Cubo, el QAUA y otros algoritmos en los cuales me permiten buscar ese escenario óptimo, asegurándome de que estoy revisando con ese paralelismo cuántico todos los escenarios y viendo exactamente que el que me dé es uno de los mejores o el mejor, pero con mucha fiabilidad, y bueno, pues con un código, vamos, que
que hace 2 años igual había que ser más físico para hacer un circuito, una puerta cuántica, pero ahora ya en Python pues te importas una librería, en distintas librerías, aplicas el algoritmo y es como la ciencia de datos, o sea que al final ya puedes trabajar de una forma. De hecho hoy, si quieres a la tarde, puedes ir a casa, te conectas a IBM, Qiskit, y puedes lanzar un Hello World en un ordenador cuántico sin problema. O sea, igual que hablamos que en las primeras computadoras, aquellas que tenía Ibermática, solamente las podían utilizar pues el gobierno vasco, las cajas o los bancos, y claro, no estaban democratizadas para todo el mundo. A la ventaja de la computación cuántica es que las grandes plataformas, digamos Google, Amazon, IBM, etcétera, y web y otras, pues te permiten lanzar programas cuánticos desde tu casa tranquilamente, ¿vale? Y bueno, ya veis que los resultados, pues con un ordenador normal, pues no convergerían, se quedaría ahí bloqueado, y con un ordenador cuántico, pues en 986 segundos, este problema con 20 equipos, pues lo resolvería bien, ¿vale? Bueno, pues a ver, estoy viendo bastante aplicabilidad, ¿no?, en la similitud del problema que te he expuesto. Me parece que podemos ir por la cuántica, pero a ver, o sea, a mí lo que no me queda claro, pues es qué metodología, ¿no?, o sea, estáis utilizando, cómo abordáis, ¿no?, pues un problema de cuántica, si vais a prueba-error, o sea, ¿tenéis algo desarrollado dentro de Ibermática? No, prueba-error no, somos científicos de datos reconvertidos, vale. Y hay ciencia y... Bueno, primero tenemos que ver qué tipo de problema es, y en función del tipo de problema que es, pues podemos utilizar ordenadores cuánticos reales que se llaman de propósito general, basados en puertas, o ordenadores cuánticos que hacen muy bien la parte de optimización, no son tan de propósito general, pero sí que te permiten llegar a encontrar esos escenarios óptimos de una forma pues como más natural, ¿no? Porque se basa un poco en la naturaleza cuántica, en poner todos los qubits, digamos, en una entropía muy alta, a lo loco, esto simula lo que dan los hornos de fundición, ¿no? Pues pones todas las partículas muy calientes, luego pones una base fría, el molde frío abajo, y entonces cuando se va enfriando, pues el acero pues se configura de la mejor manera posible con respecto al molde, ¿no? Incluso tú le enseñas una solución y él te va a encontrar una solución igual o mejor que la que le estás enseñando, ¿no? Entonces tenemos una metodología se llama QuizDM, que lo que hace es, bueno, pues yo ya tengo una edad también, mis clientes muchos también, y no estamos para sufrir y queremos dormir tranquilos. Entonces esta metodología lo que hace es, desde la parte de ideación, design thinking, vemos que, pues como has venido, ¿no?, qué problemas podemos solucionar, cuáles sí, cuáles no, qué tecnología, normalmente hibridamos tecnología clásica de machine learning o con tecnología cuántica, y lo que hacemos también es pues ver qué preprocesado tenemos que hacer, medimos la calidad de los datos en las primeras semanas del proyecto para ver si vamos a llegar o no vamos a llegar a ese objetivo. Pues ya te digo, no estamos para sufrir ya. Entonces, decir, bueno, pues en las primeras semanas decir, mira, pues con estos datos no vamos a llegar al objetivo que queremos, será un problema de datos, habrá que mejorar la calidad, bueno, pues esta metodología. Y luego, pues también analizar cuál es la mejor plataforma de resolutiva en la parte cuántica, cómo quitamos el ruido, cómo codificamos los datos, cuáles son los KPIs de validación, cuáles son las pruebas unitarias, de testeo y todo esto con el cliente, para que el cliente también empiece a aprender, ¿no?, que es la parte cuántica. Y con esta metodología, te digo, es semana a semana, con hitos muy cortos, y sobre todo la parte de medir la calidad y asegurarnos de que, oye, si no vamos a llegar, no vamos a seguir el proyecto, porque normalmente es un problema de datos. Aquí la tecnología, si no hay datos buenos, o si el origen no es bueno, pues como en la parte de IA, pues no porque hagamos un algoritmo deep learning cuántico haciendo el pino puente, no vamos a dar con la solución. Entonces, bueno, eso hay que optimizarlo, ¿no? Pues muy bien, o sea, yo estoy viendo pues que con esta metodología, ¿no?, estáis aterrizando pues casos de uso, ¿no?, o mínimos productos viables aquí dentro de Ibermática o con los clientes también. Y bueno, yo le veo también aplicabilidad, Aitor, aparte de infraestructuras, pues en otro tipo de sectores, ¿no? Pues sí, pues la verdad es que mira, ya tú que estás en innovación, y claro, nosotros estamos muy metidos ahí en nuestro laboratorio, en nuestro choco zulo ahí trabajando ahí y tal, y tú que eres de innovación, pues joder, tanto a nivel interno como a nivel externo en Ibermática, nos podrías ayudar pues eso, a expandir esta tecnología que está allá,
Y bueno, ya a generar casos de uso, primeras pruebas de concepto, pues tú que hablas con todo el mundo y conoces a todo el mundo en la casa y estás en la parte de innovación, pues la parte de innovación es esa, precisamente, pues eso, ya se ve que el 23% de las empresas ya están trabajando en ello, el 20% esperan aumentar sus inversiones en este sentido, y bueno, por países, pues como comentaba Paco y Ángel, pues bueno, China está ahí, Estados Unidos también, Israel también, y Europa pues está igual en la parte más hard. Claro, estamos hablando más de computación cuántica, luego hay tecnologías cuánticas, como la sensórica, las comunicaciones, la parte de hard, ¿no? Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero sí, si nos ayudases, bueno, yo creo que para Ibermática es un valor y nos tienes que impulsar. Sí, la verdad es que precisamente tengo identificado varios casos de uso, ¿no?, que ya se están aplicando a nivel real, pues en diferentes sectores, y bueno, pues si quieres te los presento, pues a ver qué te parecen. Pues, por ejemplo, en el sector salud, ¿no?, y en el de farma, pues básicamente la cuántica se utiliza, ¿no?, pues para generar esos tratamientos farmacológicos a medida, con menores tiempos, diagnósticos más precoces en quimioterapia. Pues aquí, pues básicamente con la cuántica se puede detectar simplemente con una terapia de quimioterapia en la primera sesión qué tan eficaz está siendo para un paciente, ¿vale? Y si no es lo suficientemente eficaz, pues bueno, se pueden buscar otro tipo de tratamientos a medida. Y qué decir, la mejora de la rapidez de la gestión de los datos. Al final, con la computación cuántica se pueden procesar cantidad ingente de información, pues con múltiple variabilidad, como hemos dicho, de muchísimos escenarios, y bueno, también incluso sin necesidad de aprendizaje automático de todo el histórico que tengamos, pues puede buscar otros patrones anómalos que nos ayuden a detectar pues nuevas o identificar nuevas enfermedades, o dependiendo del sector en el que estemos, nuevos descubrimientos, pues brechas de ciberseguridad, etcétera. Sí, la parte de farma, vamos, todas las farmas están en ello. Para la parte nuevo producto farmacológico, en el COVID cuando se hizo, pues también para el tema del pliegue molecular, bueno, pues aquí se está trabajando mucho y tenemos clientes de farma en Ibermática, ¿eh? Sí. Sí, pues nada. Sí, oye, estamos con algunos prospectando. Sí. De hecho, también en el sector financiero tenemos varios clientes, ¿no? Principalmente lo que se está trabajando con ellos es en la mejora del campo de gestión de riesgos. Y aquí, básicamente, pues para identificar los riesgos se utiliza mucho la simulación que se le llama de Monte Carlo, que es pues la simulación pues de diferentes escenarios de los riesgos de las inversiones, con lo que se analizan y bueno, pues hacen una serie de predicciones. Esto, pues dependiendo de la volumetría, ¿no?, que tenga la cartera del cliente, pues se puede hacer en horas, en días o en semanas. Y básicamente con esa agilidad cuadrática que da la cuántica, pues si a lo mejor se tardaba 9 horas, se va a 3, de 4 a 2, pues realmente está resultando muchísimo más eficiente y más eficaz. La mejora del campo de optimización de carteras de todos los activos que tengan nuestros clientes. Pues con la cuántica se pueden buscar diferentes caminos para pues que esos activos pues tengan los mayores beneficios posibles, ¿no?, en menos tiempo. Y bueno, como ves, Aitor, ese tipo de temas están candentes en servicios financieros y también lo estamos trabajando con nuestros clientes. Pues te voy a abrir un IAP, o sea, quiero decir que para que hagas la preventa, vamos, yo sin problema. Cuando quieras. Bueno, también en la industria automotriz. Aquí básicamente se están aplicando redes neuronales cuánticas híbridas precisamente para hacer un mejor reconocimiento de las imágenes que hacen los vehículos autónomos. Y bueno, pues esto nos va a ayudar pues a mejorar, ¿no?, drásticamente pues el índice de accidentes que se están teniendo, ¿no?, pues con estas prácticas de ensayo laboratorio que se realizan. También estamos presentes, ¿no?, con la cuántica en la ingeniería de materiales, pues investigando pues nuevos elementos que hagan pues composiciones pues más ligeras, más resistentes para esa fábrica de automóviles. Pues sí, la parte de logística también, o sea, toda la parte de optimización, pues Volkswagen ya tiene su TomTom, que utiliza un ordenador cuántico para gestionar sus rutas, la parte de optimización de mantenimientos por las rutas, intentando optimizar o maximizar el número de trabajos, minimizando costes, la parte de carteleras, ¿no?, de cómo asignar, pues eso, vendedores o personas en base a absentismos o en base a situaciones críticas. Sí, yo creo que todo esto efectivamente.
Pues no sé. O sea, te me has adelantado porque en la parte de industria y energía perdón. es lo que has dicho, pues está asociado. Tú ya sabías de algo de esto, ¿no? O sea, bueno, no algo había leído, ¿no? Como usuaria, y bueno, pues también trabajando con vosotros, algo se vas aprendiendo. Una pregunta trampa la primera. Sí, bueno, pues a ver qué aplicabilidad tenía a nivel real. Y bueno, pues esto ya lo has dicho tú, ¿no? O sea, eficientar, ¿no? Y problemas de optimización con annealing. Y bueno, pues está teniendo también muchísimos resultados en el sector industria y energía. Sí, y bueno, mucho la parte también de creación, igual en un nuevo producto farmacológico, las baterías de litio en paneles solares, sí. Nuevo producto, sí. Oye, pues yo creo que sería una buena idea, no sé, de cara a penetrar y a divulgar un poco, tanto internamente como externamente, con todos estos casos. Joder, no sé, podríamos hacer un vídeo o algo así que ponemos en la intranet de Ibermática y que bueno, digo, como idea, no sé qué te parece. Sí, además, de hecho, ya, bueno, pues me adelanto, ¿no? Te has adelantado porque ya hemos trabajado con el equipo de marketing y comunicación, porque, bueno, como estamos ya desarrollando pues algunas POCs, ¿no? Con diferentes clientes, pues bueno, hemos elaborado un vídeo, ¿no? Con diferentes casos con los que estamos trabajando a día de hoy. Y si quieres, pues bueno, pues lo tenemos aquí, lo podemos ver. Pues yo no sabía nada de eso. Pues bueno. Soy el responsable de la cuántica. Pues mira. Pero no se vuelve a cortar, lo dejamos. Nada, bueno, pues nada, ya como estaba colgado, no es cuántico y pesa mucho el vídeo. Efectivamente. Nos han hackeado. No pasa nada. Bueno, pues nada, un poco así en resumen, efectivamente la computación cuántica ya ha llegado, está aquí para quedarse. La prueba de ello es que la inversión que se está haciendo a nivel mundial, tanto en hardware como software, es brutal. No se había dado una inversión tan grande ni siquiera en el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, es el momento ahora. Si os he preguntado hace 2 años, igual era más complicado, pero cada vez hay ordenadores cuánticos más rápidos, con menos ruido, más potentes. Esto va día a día. Cada día a día también la parte del software, la parte antes había que hacer los programas a nivel casi de circuito cuántico, ahora ya cada vez el software te permite extraerte más y lanzar tus programas como si fueran librerías de IA o de ciencia de datos. Y bueno, no podemos perder esta oportunidad, como decían en la introducción Paco. Pues efectivamente, igual nos están adelantando un poco, ¿no?, por ciertos lados, tanto a nivel regional como nacional, y yo creo que hay muchísimo talento en Madrid, muchísimo talento a nivel de startups, universidades, empresas, clientes. Hay demanda, yo creo que por primera vez en la historia, y yo en la parte del mundo de la inteligencia artificial. En el mundo, hace 20 años, cuando empezamos con la inteligencia artificial a implantar los proyectos, teníamos que ir por los clientes evangelizando y teníamos que ir convenciendo y luego te miraban como las vacas al tren, ¿no? Decían los médicos, tú me vas a hacer un sistema que va a diagnosticar lo que yo llevo diagnosticando 20 años, ¿no? Y ahora es un poco al revés, las empresas, hay más demanda que oferta, está como la tecnología un poco a rebufo, está la tecnología sufriendo para llegar a lo que los clientes ya están demandándose en la parte de computación cuántica. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo de hoy es ver cómo podemos que este sea el punto de partida de algo muy grande en Madrid, ¿no? Que sea el punto de partida que ponga pues a Madrid en el foco, ¿no?, europeo de la computación cuántica, europeo, sí. Y que en este sentido podamos trabajar de una forma conjunta, porque en esta no tan nueva tecnología, impulsar un poco este mundo. Pues nada, daros las gracias y espero que os haya gustado el caso práctico. Bueno, ¿preguntas? Preguntas, sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí, muy bien. Cuidado, Paco. ¿Cuál sería el problema más pequeño que se pudiese abordar? Sí, porque
esto logística a nivel país, una fábrica enorme, toda su logística, la cadena, etcétera, etcétera. Pero un problema pequeño. Más allá de yo entro, Kiski, cojo las librerías y me hago una chorradilla en mi casa, te quiero decir. ¿Cuál sería un problema pequeño de una empresa pequeña que pudiese decir, vale, me interesa la computación cuántica para mi caso? Yo creo que, no sé si pequeño o grande, vamos, por poner límites, yo creo que todo aquel problema en el cual, o ahora se esté solucionando, pero como decía Pilar, pero no tenemos seguridad de que los resultados que nos estén dando sea el mejor, por ejemplo, la utilización, el mejor escenario, y tengamos siempre ahí la duda de, pero esto será el mejor escenario, independientemente sea pequeño o grande, se puede abordar. Todo problema que tenga mucha variabilidad y que en un momento determinado se necesite mucha potencia de cálculo para resolver esa variabilidad, también es un buen caso. A nivel, es que por pequeños, si te refieres para pymes o así, o... Sí, pymes o pequeños. Vale, ok. Vale. Vale, pues luego en la mesa 2 veremos casos de ayuntamientos, pero toda la parte de, por ejemplo, que estamos con Jonathan, que está... Hola, Jonathan, gracias por venir. Todo el tema de mantenimientos de intervención urbana en los ayuntamientos, podas, el tema de semafórica, gestión del tráfico, otro tema muy importante, la predicción de los movimientos sociodemográficos económicos, esa predicción de cómo va a evolucionar, ¿no?, la sociedad en una determinada ciudad o por barrios para ver, por ejemplo, nosotros estamos haciendo proyectos para la gestión subjetiva de vivienda, ¿no?, hacer el presupuesto en función de esos cambios sociodemográficos, o, por ejemplo, otro proyecto, el tema de chequear, tenemos en todos los edificios del País Vasco chequeados cómo están y la predicción de cuál va a ser la siguiente trabajo que hay que hacer, si hay que cambiar la zona cero, el mantenimiento, para también, pues, análisis presupuestario de, bueno, cuáles van a ser las siguientes intervenciones, los siguientes ITs que hay que hacer, y a partir de ahí, y edificio por edificio, o sea, y luego por zonas, pues, toda esa información, claro, hay mucha variabilidad y es un buen caso para... Son algunos a nivel de pymes. Luego otra cosa es cómo lo conformamos, que eso sería ya la parte de la mesa 2, ¿no? Pero efectivamente, pero igual que en la parte de IA o en la parte del ticketing, pero problemas, por ejemplo, la gestión de almacenes para tiendas, pues es que al final yo no te quiero tener mucho almacén porque se me va a quedar obsoleto las zapatillas que estoy vendiendo, pero quiero que cuando vengan los clientes tenga el suficiente producto para poder vendérselo y que no se vayan y me lo compren en Amazon, ¿no? Entonces esa gestión, vale, pues para una tienda igual no necesitas cuántica, pero para toda una ciudad igual sí. Y además el algoritmo va a ser el mismo para todos, entonces ahí se puede sumar esfuerzos para que igual con las asociaciones de comerciantes y tal, pues hacer un proyecto de cuántica claramente. Y la parte de logística, todas las empresas logísticas tienen que optimizar sus rutas y tal, pues es un caso de libro de cuántica, y cómo articularlo es otra historia, o sea, cómo articularlo siendo pequeños, pues claro, habría que, pero bueno, igual que en un proyecto de IA o de BI, pues o a través de asociaciones o a través de gremios, ¿no? Porque está claro que una tienda, pues a no ser que sea muy pequeño, pero para eso es hoy, o sea, la idea es qué tenemos que hacer para que pymes, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a esta tecnología en Madrid de una forma accesible, fácil y además que sea un ejemplo, ¿no?, de uso. Ese es el reto que tenemos y para eso estamos aquí. Y lo importante es que hoy es el principio de ese reto y claro, para esto no hay competencia, quiero decir, en estos momentos no, Ibermática, por ejemplo, no dice, no, estos proyectos solamente es para Ibermática. No hay competencia porque hay tanto que hacer, hay tanto por hacer que lo que necesitamos es que estemos todos, pues Ibermática como integrador, las startups como haciendo negocio también y ayudando a los integradores, las universidades en la parte más básica, las empresas de demanda, claro, poniendo su conocimiento y empezando a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de todos que tenemos que potenciar. Yo ahí diría un par de temas. Por un lado, sabéis que la nueva ley de movilidad
sostenible, que se va a aprobar normalmente en el año 23, habla de las plataformas de movilidad donde hay que hacer espacios de datos de trenes, de autobuses, aviones, de agencias de viajes, temas de turismo. Es decir, yo creo que es uno de los temas que digamos que va a generar una cantidad de datos absolutamente brutal, y creo que la computación cuántica va a tener ahí una aplicabilidad total, porque son temas diversos. Otra cosa es cómo, por ejemplo, desde Gaia X intentaremos normalizar todos los datos y cómo podamos que un hotel, digamos, tenga datos compatibles con un tema de una empresa de aviónica. Eso es aparte, ¿no? Eso es otro mundo. Pero, digamos, la cantidad de datos que se van a generar, la cantidad de proyecciones que tenemos que hacer, yo creo que va a dar pues una vida. Entonces, va a haber una norma ya, pues este año espero, digamos, que esté en ese sentido. Y yo quería aprovechar. Tú has comentado dos cosas al hilo de lo que es la computación cuántica, pero has hablado de la IoT cuántica y de las comunicaciones cuánticas. Si nos puedes ampliar un poquito ese sector que podría completar lo que es la computación. Hay dos sectores. Uno, efectivamente, la IoT cuántica es la parte sensórica cuántica, que son nuevos sensores que utilizan, además es lo que más cerca del mercado. O sea, que está muy cerca del mercado, porque, claro, para hacer un sensor cuántico no necesitas 433 qubits, necesitas un qubit o 2 qubits, como mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que te dan? Pues que te dan más sensibilidad. Por ejemplo, en frecuencias, pues te permiten recuperar o, por ejemplo, analizar un mayor rango de frecuencial, ¿no?, con un solo sensor. De hecho, para navegación, por ejemplo, pues si perdieses la señal GPS del satélite, estos sensores serían capaces incluso de mantener la dirección y la posición por esa capacidad que tienen, pues como hacen los pájaros, ¿no?, de sensibilidad frecuencial, ¿no? Y también para temas médicos, para los escáneres médicos y tal, pues se está trabajando mucho en la sensórica cuántica, simplemente porque con el mismo aparato va a dar mucho más capacidad de física de recuperar información. Esa es una. Y luego la parte de comunicaciones, pues efectivamente, la parte de comunicaciones, sobre todo la parte de QKD, que es la transmisión, la distribución de claves seguras, ¿no?, se basa en lo que he comentado un poco, en la parte de entrelazamiento y en la parte de cuántico, y esto dice que si tú generas una clave y la transmites por ese canal entrelazado cuántico y alguien se conecta a ese canal, se rompe la coherencia, y entonces al romperse la coherencia, digamos, el sistema cuántico se transforma en un sistema clásico. Entonces ya pierdes la clave, es decir, es como si alguien se enganchase tu cable y en cuanto se enganchase, el sistema se rompe. Entonces ya no te puede generar. Entonces, si a ti te llega la clave bien, pues simplificar mucho, si a ti te llega la clave bien, te has asegurado de que nadie la ha esnifado porque te ha llegado bien, si no, no te podría llegar, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un mundo que, por ejemplo, la transmisión de esos qubits por fibra óptica está bien, pero parece ser que por la atmósfera también va muy bien. Entonces, y ahí Ricardo seguro que nos cuenta más, pero por ejemplo Hispasat está trabajando en poner satélites a un nivel orbital fijo, en el cual ya se transmiten esas claves a nivel satelital, y entonces el satélite luego las puede transmitir entre dos puntos de la Tierra. La única pega es que el satélite tiene que ver los dos puntos, de alguna manera. Tiene que visualizar los dos puntos para que esa transmisión se pueda hacer. Ahí hay un negocio, porque si entre dos puntos no se pueden ver, hay que poner routers cuánticos, que son lo que se llaman las máquinas QKD cuánticas. Y entonces la fabricación de esos routers cuánticos y la puesta a punto en nodos terrestres de esos routers cuánticos para luego dar esa parte de seguridad encriptada a pymes, a empresas a nivel local, va a empezar a generarse centros de QKD terrestres, que en sí es otro tejido empresarial, y va a haber una industria de fabricación de routers QKD terrestres y de routers cuánticos, digamos, que también es otra industria, y todo eso va a llegar a hacer un Internet cuántico, ¿no? ¿Cuántas empresas tenemos en España y en concreto en Madrid que hagan routers cuánticos de QKD? Pues yo me atrevería a decir que ninguna, no lo sé. Entonces, es otra oportunidad que estamos perdiendo. ¿Quiénes son las empresas que están haciendo esos routers cuánticos? ¿China? Bueno, Alemania también. Alemania. También.
¿Alguien más quiere hacer preguntas? ¿Cuál es la inversión que tú estimas en cuántica que va a ser necesaria para que se amplíe de forma para todo el mundo, o sea, que sea más accesible, ¿no? Porque esto parece como que es un coste muy elevado, o es lo que parece, ¿no? El coste para acceder en la nube a un ordenador cuántico, luego hay distintos ordenadores cuánticos, como he comentado, y luego también hay otra parte que se llama la inspiración cuántica, que es otro mundo, pero bueno, el coste para acceder a un ordenador cuántico de cualquiera de las proveedores, casas o tecnologías, actualmente, hoy en día, es muy similar al coste que puedes tener si quieres lanzar tus procesos de visión artificial en un clúster de GPUs, por ejemplo, o quieres montar un sistema distribuido de Big Data con un Spark y un Kubernetes y tal. Los precios son muy parecidos. Pueden ir desde 200 euros al mes a 2.000, 3.000 euros al mes, depende del uso, es por pago por uso y no es, o sea, no es inaccesible, ni mucho menos. Quiero decir, está a la par. Además, si tú te estás de alguna manera casado con Microsoft, desde tu Azure ya tienes conexión a proveedores de cuántica. Si estás con IBM, desde tu IBM Cloud tienes conexión por consumo en Amazon también, en Google también. O sea, está ya como muy democratizado. Bueno, aquí tenemos a IBM que luego nos puede, a Miquel, que nos puede contar, pero no es un, o sea, es accesible a ver, 2.000, 3.000 euros al mes para una empresa que está haciendo cuántica, una gran empresa, es un coste como ya te digo, como tener un servidor de GPUs para tus proyectos de visión artificial. Vale, siguiendo un poquito con la misma pregunta que ha hecho la compañera, claro, hay accesibilidad a distintos ordenadores cuánticos, pero realmente, hay que decir, las características de los ordenadores cuánticos son muy diferentes, por ejemplo, en cuanto al número de qubits y demás. Imagino que no sería muy realista pensar que todo el mundo quiere acceder ahora al último ordenador de IBM de 400 qubits. Hombre, si lo pagas, sí. Quiero decir, nosotros Ibermática tenemos un acuerdo con IBM para utilizar sus licencias de ordenadores hasta un límite, porque ese es el acuerdo, pero al final es una licencia. Vale, bueno, dicho de otro modo, ¿qué tipo de ordenadores utilizáis vosotros en los proyectos, digamos, de cuántica que hacéis para clientes? Bueno, pues sin que nos oiga nadie de IBM aquí, que no, utilizamos de todo un poco. Utilizamos ordenadores de IBM para todo lo que son proyectos de propósito general, sobre todo para temas de búsquedas en bases de datos, machine learning, cuántico y tal. Luego utilizamos ordenadores de D-Web, por ejemplo, más para temas de optimización mucho más pesada, que los sistemas de annealing de D-Web, pues están preparados para eso, están utilizados para ello. Y tienen muchos más qubits, pero solamente puedes hacer eso. Luego también utilizamos ordenadores de Fujitsu, Yonku, o sea, hay un aspecto de proveedores que para cada tipo de problema, y depende de qué problema sea, pues puedes utilizar unos, puedes utilizar otros, y bueno, tienes que balancear un poco coste-beneficio, pero la accesibilidad está ahí, quiero decir que no. Y luego está, por otro lado, están los ordenadores, los sistemas de inspiración cuántica, que no son ordenadores cuánticos reales, pero son ordenadores de altas capacidades, que lo que hacen es simular la matemática cuántica, ¿vale? Entonces, un problema que hasta ahora, por ejemplo, lo hemos resuelto con ecuaciones diferenciales y una transformada de Laplace, por ejemplo, ¿no?, clásica, pues ahora lo podemos resolver con un hamiltoniano para el mismo problema con otra matemática, simulando lo que son partículas y cómo se comportan esas partículas. Aquí podría hablar, porque al final tú tienes una pequeña partícula que al final es un oxidador armónico. Entonces, si quieres simular un amortiguador, qué mejor que tener una partícula que es un amortiguador en pequeñito para simularlo, ¿no? Es como decía Ángel Nieto antes de la parte de los agujeros negros. Pues si quieres simular algo que es cuántico y son agujeros negros, qué mejor que tener algo que es cuántico y que se comporte igual. Bueno, pues, y para utilizar esos ordenadores de inspiración cuántica,
que son Deep Learning avanzado, pues también hay otros proveedores que te dan acceso a esos supercomputadores o a un clúster de GPUs, que tú puedes poner un clúster de GPUs y con una tecnología que se llama Tensor Networks, que es el siguiente avance de Deep Learning, pues ya puedes utilizarlo. Pero fijaos el detalle. El detalle es, hasta hace un año o 2 años, toda la parte de IA de Deep Learning iba por la parte de IA Deep Learning, quiero decir, de embeddings, es álgebra lineal, pero muy enfocado en las convoluciones, ¿no? Y de repente alguien dijo, oye, ¿y si yo utilizo esta álgebra lineal que utiliza PyTensor o el tensor de Google y tal, lo utilizo para simular comportamientos cuánticos, ¿funcionaría? Y parece que mejor, que está funcionando mejor. Con lo cual ahora la parte de Deep Learning se está yendo un poco a la parte de Tensor Networks, que es una simulación cuántica de un problema en álgebra lineal. Con lo cual la parte de IA está de repente yéndose a una parte de matemática cuántica, aunque igual no en realidad no en ordenadores cuánticos, pero una parte de matemática cuántica que parece que está solucionando problemas muy bien, sobre todo en temas de visión artificial y así. Entonces, bueno, ha habido una pequeña deriva y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, por lo menos desde el punto de vista de científicos de datos, porque esa es la nueva deriva que está tomando la inteligencia artificial. Bueno, me estoy desviando mucho, pero no quería hablar muy a nivel técnico, para mí es nada más un tema de negocio, pero bueno, está ahí, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues si queréis, Pilar, Aitor, pasamos a la siguiente mesa ya directamente. Perfecto, muy Ya que bien.